Ok, hay dos maneras de usar WhatsApp en la computadora. Primero que nada, WhatsApp Web a través de cualquier navegador, ya sea Chrome, Firefox, Safari, casi cualquier dispositivo, incluyendo el Apple Watch, puedes entrar a WhatsApp Web. La otra manera es a través de una aplicación de escritorio dedicada. Algo así como WhatsApp para Mac, que ahorita está en beta, platicamos de eso. WhatsApp para Windows, WhatsApp para cualquier otra plataforma que tenga su aplicación nativa. Y en estas dos maneras de utilizar hay diferentes tips y trucos. Les voy a platicar todo de ambas maneras para que sean unos expertos y sepan utilizar la mejor manera de usar WhatsApp en la computadora. Entonces, vamos a hablar primero de WhatsApp Web. En cualquier navegador, aquí tengo Safari, por ejemplo, en mi Mac. Entro a web.whatsapp.com, entras, te pide un código de tu teléfono donde tienes WhatsApp, le picas en vincular dispositivo nuevo, escaneas el código y en un par de segundos ya estás dentro de WhatsApp en la computadora. Y desde hace el año pasado te deja tener 4 dispositivos activos y un teléfono. Entonces puedes tener WhatsApp en tu computadora y se queda ahí permanentemente. Y lo mejor de todo es que si apagas el teléfono por completo o te dejas el teléfono en otro lugar, todavía funciona WhatsApp si tienes la sesión iniciada en ese dispositivo. Y aquí estamos dentro de WhatsApp Web. Ahí les van un par de trucos. Primero que nada, puedes cambiar casi todas las configuraciones directamente de la computadora y eso es bien útil y fue en una de las actualizaciones recientes. Si entras en los puntitos aquí arriba, aquí puedes crear un nuevo grupo, comunidad, ver tus mensajes destacados o entrar aquí en configuración. A mí me gusta mucho que puedes entrar aquí al tema, lo puedes cambiar al modo oscuro y así como que tienes WhatsApp en modo oscuro, especialmente para la noche, no te lastima tanto los ojos, está muy padre. O puedes poner el predeterminado del sistema. También aquí puedes checar cosas como la descarga automática de archivos multimedia, fotos, videos. Yo normalmente aquí sí lo prendo en computadora con videos y documentos, normalmente está apagado por default. Esto es para que se cargue cuando te los mande en vez de que se cargue cuando le piques. Típicamente en el teléfono no quieres gastar datos, pero si estás en una computadora, estás en Wi-Fi, que se bajen los videos para que estén listos para verlos o que se vayan bajando los documentos para que estés listos para verlos. Yo recomiendo prender todo aquí en Media Auto Download. Después, acá atrás está divertido, puedes cambiar el fondo del chat si quieres personalizar tu experiencia. Por ejemplo, yo puedo poner aquí este amarillito y ahora el chat, cuando me regrese acá, si entro a cualquier chat, voy a ver aquí el fondo amarillo. También es importante mencionar la privacidad. Aquí puedes cambiar tus ajustes de cuándo ven si estás en línea. Yo tengo que nadie me pueda ver en línea, entonces aquí si yo entro lo tengo en nadie y aparte cuando estoy en línea igual a la última hora que también es nadie. Nadie sabe cuándo estoy en WhatsApp ni en qué momento y no aparezco en línea y me encanta que se quede así. Al igual con las confirmaciones de lectura, no quiero que la gente sepa cuando ya leyeron mi mensaje y yo no quiero saber cuándo leí los de otras personas, entonces eso ya es de cada quien, pero ahí está el ajuste. Lo interesante que solamente, y esto es exclusivo de WhatsApp Web, aquí abajo en atajos del teclado podemos ver demasiados atajos. Y si estás mucho tiempo en el trabajo en WhatsApp, aprenderte un par de estos va a ayudar a que hagas todo mucho más rápido. Cosas como abrir emojis rápido, comando control E, cerrar chat con la tecla de escape, nuevo chat, comando control N y mi favorito, buscar, comando control diagonal. Aquí pueden checar los atajos y aprenderse los que quieran. Hay unos que están bastante útiles y te hacen navegar la interfaz un poquito más rápido. Ahora, otra cosa que nada más puedes hacer en WhatsApp Web y está bien interesante esto, si entras por acá a los emojis, te vas a la sección de stickers, puedes crear stickers y no solamente subirlas de la computadora. Por ejemplo, si yo le pico aquí en crear, puedo por ejemplo entrar aquí a descargas y subir este logo de Tech Santos y se va a mandar como stickers sin fondo porque este es un archivo PNG que está excelente. Pero no nada más eso, si le doy en crear, vámonos por ejemplo acá, agarré este meme de Michael Scott, tienes todas estas herramientas para poder editar stickers y esto está genial. Entonces por ejemplo puedo agarrar yo aquí estas tijeras y empezar a recortar aquí alrededor al señor Michael. No lo estoy cortando muy bien, pero entienden más o menos la idea y ahí está. Aparte le puedes agregar texto, no sé, si quieres poner aquí lo que quieras. Quieres hacer un meme rápido, agregar emojis, o sea, hay mil cosas que puedes personalizar aquí para poder hacer stickers rápido y eficiente. Hasta puedes incluir un blur, que se me hace bien interesante esto, que puedes empezar a blur colegas del trabajo, otras cosas así interesantes. Está muy divertido y me sorprendió lo robusto que está para editar stickers aquí directamente y poder mandarlas en WhatsApp. Entonces ahí está mi nueva sticker creada y ya la puedes guardar
y mandar a otra gente. Otro pequeño truco es que puedes ver mensajes sin abrirlos. Si dejas el mouse encima del mensaje un ratito, te aparece el mensaje completo. Por ejemplo, aquí este que dice Familia Santos, no alcanzo a ver el final del mensaje y para no abrir el chat puedo dejarlo sobrepuesto el mouse y me va a dar el chat completo ahí en ese texto gris. Y otro truco que no mucha gente sabe es puedes poner emojis rápidos y pones dos puntitos. Si yo pongo aquí 2 puntos y luego escribo feliz, me va a poner todos los emojis que tengan que ver con felicidad. O si le pongo por ejemplo triste, pues me va a poner todos los emojis tristes. Pero también funciona con colores. Si pongo por ejemplo naranja, me va a poner emojis naranjas. Es una manera rapidísima de buscar emojis y mandarlos en vez de entrar acá a los emojis y después buscarlos. Y hay emojis que puedes teclear directamente. Esto también nada más funciona en WhatsApp web, pero todos los que estoy poniendo aquí para que los vean estos, por ejemplo el Y entre paréntesis es yes, es un pulgar hacia arriba, entonces si me regreso ahí se activa el pulgar hacia arriba, pero todos estos funcionan, entonces puedes ponerlos y entrar directamente. Entonces si vas a decir la N, por ejemplo, lo tecleas y automáticamente se pone el pulgar para abajo. Esos también son unos pequeños atajos para emojis. Y ahora, algo bien útil también es que en WhatsApp web puedes descargar audios. Si te mandan un audio grande o grabaste alguna junta o algo, puedes entrar aquí con la flechita y descargar el audio directamente a tu computadora. Le damos aquí en permitir y se va a mis descargas de la Mac. En el teléfono, al menos en iPhone, no puedes descargar notas de voz, solamente en WhatsApp web. Ahora, todo eso es dentro de WhatsApp web en un navegador, pero ya salió la versión beta de WhatsApp para Mac y esto ya funciona de manera nativa utilizando los procesadores de Apple M1, M2 y está optimizada y está mucho más bonita la aplicación. Aquí la tengo ya, como ven arriba dice versión beta de WhatsApp y hay varias cosas que está padre de que esto esté optimizado con los procesadores de Apple. Primero que nada, se abre mucho más rápido, se descargan las cosas más rápido, funciona más fluido y le da acceso a diferentes funciones del sistema de Mac. Puedes hacer llamadas, entonces aquí en mi conversación con Ram puedo hablar directamente por teléfono. Si le pico aquí me pide acceso al micrófono, por supuesto, pero ahí le estoy marcando directamente a Ram a través de WhatsApp, que está genial. Pero no nada más eso, también le puedo marcar por videollamada. Entonces tenemos acá la opción de videollamada directamente de la Mac. O sea, ya te olvidas de Zoom y de otras cosas. Utilizando WhatsApp en la Mac ya puedes tener una videollamada con algún colega. Aquí estoy con Ram dentro de la videollamada en WhatsApp, pero no nada más eso, tiene funciones como FaceTime. Por ser una aplicación de Mac con procesadores de Apple, tú puedes entrar acá a llamada, cámara, y yo puedo seleccionar aquí Santos 14 Pro Max. Entonces ahora va a mandar el video y puedo tomar la videollamada con mi iPhone, que esto está increíble y te otorga mucho más calidad. Y no nada más el iPhone, sino puedo entrar aquí llamada, también el micrófono, seleccionar el del iPhone o el de la MacBook Air, altavoz también, yo puedo escoger lo que yo quiera, pero poder utilizar mi cámara, así como lo estamos viendo ahorita en pantalla con el iPhone, se me hace increíble. Nunca había funcionado tan bien WhatsApp integrado con el ecosistema de Apple y estoy bien emocionado por esta versión beta, que de hecho la pueden descargar, les dejo la liga abajo, ya está el beta público y pronto va a estar la aplicación ya funcionando WhatsApp para Mac. Ahora, también esto, si se dan cuenta, está mucho más bonita la interfase. Si yo quiero mandar por aquí, no sé, una foto, vean cómo se ve la interfase de las fotos, todo está más bonito, todo está más sencillo, fácil, funciona rápido y fluido. Y si le picamos acá arriba, por ejemplo, tenemos diferentes categorías. Acá tenemos la configuración, que se ve más como en el iPhone, porque esta aplicación está desarrollada utilizando el código de Apple. Está bien interesante esto de WhatsApp y es de lo que más me ha emocionado. Si están específicamente en la plataforma de Mac, descarguen este beta, o igual ya salió la versión final para cuando están viendo esto, y creo que en Windows también están desarrollando una versión. Pero hay muchas funciones que se sienten más nativas al ecosistema de Apple. Por ejemplo, mandar una nota de voz, puedes empezar a hablar aquí, está grabando la nota de voz, le puedo picar en pausa para parar la grabación de la nota de voz y luego otra vez empezar a grabar y se sigue grabando dentro de la misma nota de voz, que se me hace increíble, y luego ya lo puedes mandar. Todavía está en beta, entonces tiene un par de bugs, pero altamente recomendado. Yo creo que es la mejor manera, si tienen Mac,
de utilizar WhatsApp. Y ahora, si se quieren ver bien hackers con WhatsApp, hay otros trucos bien interesantes, pero eso es dentro de Chrome. Esta es la extensión, se llama Translator for WhatsApp Unofficial. Le picas, se instala rápidamente y ya se activa cuando abres WhatsApp web dentro de Chrome. Y cómo funciona esto está bien interesante. Entonces, por ejemplo, aquí Ram me mandó varios mensajes en inglés. Tú te vas aquí arriba a la extensión, le picas a Translator for WhatsApp y aquí te dice qué lenguaje específicamente quieres. Pues en este caso yo le estoy poniendo español a inglés. O sea, si la persona con la que estoy hablando en WhatsApp está en inglés, en vez de estar abriendo Google Translator para mandar el mensaje y regresar y tardarte en ese, ya te lo pone automáticamente. Entonces aquí en How are you, por ejemplo, yo le puedo poner Translate y automáticamente me abre la ventana del traductor de Google y lo cambia. Entonces ya puedo yo entender específicamente qué está haciendo. Y también funciona para mensajes que yo quiero mandar. Por ejemplo, si le quiero poner estoy bien, aquí abajo tengo el botón de Translate para poder copiarlo y mandarlo rápidamente. Es una extensión sencilla, pero ayuda mucho si estás hablando con clientes internacionales o algo más. Pudiera ser una razón para tener, porque esto solamente funciona en Chrome dentro de WhatsApp web. Would you like to go for lunch today? Le picas aquí en Translate y automáticamente te dice te gustaría ir a almorzar hoy. Entonces funciona bien, rápido y sencillo. Es una buena extensión. La otra extensión que tiene bastante utilidad si utilizas WhatsApp web en Chrome es una que se llama aquí arriba WA Web Utils. También la pueden buscar ahí en la tienda de extensiones de Google, y esto lo que hace es simplemente se habilita este botón azul aquí en la parte de arriba y al momento que tú le picas te deja mandar mensajes a múltiples personas. Y esto es diferente a la función que tiene WhatsApp, porque esto lo manda como mensaje individual y no como un broadcast message. Entonces aquí puedes entrar a tus contactos y aquí salen los nombres y números que van a estar tapados, pero puedes escoger aquí los contactos que tú quieras o irlos borrando y acá poner un mensaje, se manda y se va a mandar un mensaje individual a cada persona. Entonces aquí tengo a Ram y a Jera y en vez de hacer un grupo y que los dos sepan que les estoy hablando, entonces tengo escrito aquí puedes ir a comer hoy, le damos en mandar mensajes y debería de mandarles un mensaje individual a cada una de estas personas. Entonces como pueden ver aquí en el chat de Ram se mandó puedes ir a comer hoy y también en el chat de Jera se mandó puedes ir a comer hoy individualmente y no sale el mensaje de que estuvo reenviado y no fue a un grupo. Es la única manera de mandar el mismo mensaje a múltiples chats. Ahora obviamente a dos personas pues puedes copiar el mensaje y mandarlo a cada uno, pero algo grande como una comunidad de 40, 50 personas, si entramos aquí de regreso a esto de WA Web Utils, aquí puedes escoger template. Entonces puedes guardar plantillas como gente del trabajo o familia o lo que quieras para mandarles mensajes individuales. Es una herramienta bastante útil si tienen que mandarle mensajes individuales a muchas personas. Espero les saquen provechos estos tips y trucos para utilizar WhatsApp de la mejor manera en una computadora. Si me faltó mencionar uno, por favor déjenlo aquí abajo en los comentarios para aprender todos. Y si no han visto mi video de trucos para WhatsApp en el teléfono, váyanlo a verlo aquí arriba, está buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video, nos vemos pronto. Peace.